Hello, good morning, good afternoon or good evening, dependiendo del momento en que estés viendo este video. Desde aquí te saluda la profesora Sofía, esperando te encuentres bien, al igual que tu familia. El día de hoy nos volvemos a reunir para ver la clase de inglés correspondiente a los segundos medios. Y este video te va a corresponder independiente si te hace clase el profesor Nicolás o si te hago yo, ¿ya? La clase es del mes de julio. Y vamos a continuar con la clase anterior que era de there is y there are, pero en este caso vamos a ver acerca de la negación y la interrogación. Nuestro objetivo, express quantity, count and enumerate nouns. Expresar cantidad, contar y enumerar sustantivos. Comencemos. En la clase anterior vimos, ¿cierto?, lo que era there is y there are. Vamos a hacer una pequeña pincelada de lo que era esto. There is se va a utilizar para hablar de los sustantivos que son en singular, vale decir que es solo uno. Por ejemplo, ¿cierto? Tenemos la imagen de una plantita. There is a plant. Hay una planta. ¿Ok? Acá, ¿cierto? Simboliza a, que es un artículo que es solamente una. Y there are se va a utilizar para el caso de los plurales, vale decir cuando estamos hablando de dos o más. Por ejemplo, acá tenemos one and two plants. There are two plants. Hay dos plantas. Entonces acá también, ¿cierto? Tenemos el número que nos indica que son más de uno y además nuestro sustantivo tiene agregada la letra S. There is y there are son para indicar, ¿cierto?, la existencia o no existencia de alguna cosa, un objeto o una persona dentro de un espacio o un lugar. Acá tenemos las siguientes oraciones. There is not a cell phone. No hay un celular. There is not a TV. No hay un televisor. There are not two beds. No hay dos camas. There are not 10 pillows. No hay 10 almohadas. ¿Ok? Si te fijas, ¿cierto? Acá estamos hablando de oraciones que son negación porque tenemos esta palabra que significa not. Y acá, si te fijas, hay dos oraciones que son en singular porque estoy hablando de un celular o de un televisor. Y también tenemos plurales. There are not two beds o there are not 10 pillows, que son, ¿cierto?, dos camas o en este caso 10 almohadas. ¿Ya? Y estos siguientes ejemplos son así. Is there a cell phone? ¿Hay un celular? Is there a TV? ¿Hay un televisor? Are there two beds? ¿Hay dos camas? Are there 10 pillows? ¿Hay 10 almohadas? Estas oraciones son en interrogación. ¿Cómo te puedes dar cuenta si es que es una interrogación? Tienes que fijarte al final de la oración y te vas a encontrar con el signo de interrogación. Recordar que en inglés no existe el signo de interrogación al comienzo como lo que sucede con español, ¿cierto? Entonces, de esa manera tú te puedes dar cuenta que es una interrogación y además el auxiliar is o are va a estar en el comienzo. Vamos a ver ahora la estructura. En su forma negativa, cuando queremos hacer una oración en negación para decir, por ejemplo, que algo no está en esa habitación, para el caso de los singulares, la estructura nos va a quedar así. There is más un not, a, an o one, dependiendo, ¿cierto?, si vamos a ocupar un artículo o el número 1, más el sustantivo en singular. Veamos algunos ejemplos. There is not a sofa. No hay un sofá. There is not a desk. No hay un escritorio. There is not a chair. No hay una silla. ¿Ya? Por ejemplo, ¿cierto? Acá como están en colores, there is, ¿cierto?, está acá, el not continúa después. Después tenemos el artículo a, que significa uno, uno. Y finalmente tenemos nuestro sustantivo en singular, que en este caso sería sofa. Para el caso de la negación en sustantivos singulares, tú también puedes utilizar esta abreviación que es isn't. O sea, podría ser there isn't a desk. ¿Ok? Porque esta es una abreviación que se utiliza en inglés. Pero ahí tú puedes decidir si utilizas esta forma o bien la abreviación. Cualquiera va a estar ok. En el caso de los plurales, vamos a comenzar con there are más el not, nuestro número, ¿cierto?, que debería ser más de 2, más nuestro sustantivo, en plural. Las oraciones nos quedarían así. There are not 3 sofas. No hay 3 sillones. There are not 2 desks. No hay 2 escritorios. There are not 2 chairs. No hay 2 sillas.
Si te fijas, ¿cierto? Acá tenemos en la oración en plural, en negación, ¿cierto? Va a ir al comienzo there are, después tenemos el not, después tenemos el número, que en este caso sería 3, y finalizamos con nuestro sustantivo en plural, ¿cierto? Que acá sería sofas. Y de hecho está subrayada, ¿cierto? La S final, que es lo que indica que está en plural, ¿ok? En este caso, también, si tú quieres hacer una abreviación para la negación, puedes utilizar en el caso de plurales aren't, ¿ok? Entonces, igual en este caso estaría bien, ¿ya? Así que ahí tú eliges la que más te acomode. En el lado de la interrogación o cuando queremos hacer preguntas, nuestro auxiliar is va a pasar al comienzo, después vamos a llevar there, va a ir uno de los artículos o el número que indica uno solo, más nuestro sustantivo en singular y vamos a finalizar con un question mark o signo de interrogación. Las oraciones nos quedarían de esta manera. Is there a sofa? ¿Hay un sillón? Is there a desk? ¿Hay un escritorio? Is there a chair? ¿Hay una silla? Entonces, si te fijas, está nuestro auxiliar is, luego viene there, luego viene el número que sería a o uno, ¿cierto? Después tenemos nuestro sustantivo singular que sería sofa y finalizamos con el question mark o signo de interrogación, ¿ok? Y ahí tendríamos nuestra pregunta en singular. En el caso de hacer una pregunta en plural, quedaría nuestro auxiliar are, a continuación there, después nos iría, ¿cierto?, el número, que siempre va a ser más de 2, y nuestro sustantivo en plural, y por último, nuestro question mark, ¿cierto?, para cerrar esta pregunta. Entonces nos quedaría así. Are there 3 sofas? ¿Hay 3 sillones? Are there 2 desks? ¿Hay 2 escritorios? Are there 2 chairs? ¿Hay 2 sillas? Entonces, si te fijas, ¿cierto? Tenemos el auxiliar are, tenemos there, después viene el número, que en este caso es 3, y tenemos sofas, que sería nuestro sustantivo en plural, más nuestro question mark o signo de interrogación, y ahí podemos formular la pregunta en plural, ¿ok? Ahora nos vamos con la actividad, ¿ok? En la primera actividad dice, choose the best option for each case. Elige la mejor opción para cada caso. Acá tienes que seleccionar la alternativa correcta, vale decir si es A o B, ¿ya? Recordar que todas estas actividades, el desarrollo lo tienes que copiar en tu cuaderno. Importante poner el título de la clase, el objetivo y la fecha, ¿ya? Entonces, acá puse un ejemplo 0, dice, tenemos el espacio y dice, 2 children in my house. Entonces yo tengo que las dos opciones, there is not o there are not, ¿ok? Entonces, por ejemplo, ¿cierto? Acá en este caso, tengo que fijarme con qué comienza. Si está el número 2, vale decir que va a ser en plural. Entonces, por ejemplo, la primera opción no me serviría. Sería la opción B. There are not 2 children in my house. No hay 2 niños en mi casa, ¿ya? Entonces tú tienes que hacer la número 1 que dice espacio, a chair in my bedroom. Si te fijas, ¿cierto? Es una pregunta, porque está el signo al finalizar la oración de interrogación. Entonces acá te tienes que fijar qué número me está indicando allí. En la número 2, espacio, 6 cups, 6 tazas, ¿cierto? Es el signo de interrogación. Entonces ahí tú tienes que seleccionar. Después en la número 3, espacio, a puppy, un cachorro, y aquí también tienes que seleccionar. Si te fijas no hay signo de interrogación, entonces sería una negación. ¿Ok? Número 4, espacio, 2 carpets, 2 alfombras. Entonces acá también tienes que seleccionar cuál de estas dos opciones es. ¿Ya? En la número 2 dice, rewrite the sentences, reescribe las oraciones, identifica si es negación o si es interrogación. ¿Ya? Para darte cuenta si la tienes que escribir en negación, va a estar este simbolito, ¿ya? Y en el caso de que tengas que formular una pregunta, va a aparecer este símbolo. Acá yo dejé un ejemplo 0 para que te vayas guiando. Dice, there are dishes in the kitchen.
¿Ya? Y aquí puse en negación y en pregunta. Si la quiero hacer en negación me quedaría There are not dishes in the kitchen. No hay platos en la cocina. O si fuera en pregunta, Are there dishes in the kitchen? ¿Hay platos en la cocina? Entonces acá en la número 1 dice There is milk in the bottle y es una negación. En la 2, There is a kitty in the bedroom. También sería una negación. En la número 3, There is a ball in the floor. Acá sería interrogación. Y en la número 4, There are 4 books. También signo de interrogación, así que es una pregunta. Puedes utilizar, ¿cierto?, la estructura que vimos hace poquito. Como actividad 3, lo que vas a tener que hacer es crear 4 oraciones utilizando la negación de there is y there are y 4 oraciones en interrogación o pregunta, utilizando también there is o there are. Para esto necesitas seguir estas instrucciones. Dice, utiliza el mismo dibujo, maqueta, collage, etcétera, lo que hayas hecho en la clase anterior. ¿Ya? Luego de esto va a escribir en su cuaderno de inglés lo que yo le comentaba. 4 oraciones en negación de objetos que no hay en la habitación que tú elegiste y 4 oraciones más pero en interrogación, ¿ya? Preguntando si hay objetos en la habitación. Como idea, si por ejemplo tú ya tienes listas las 4 oraciones en negación, esas mismas las puedes transformar en interrogación, ¿ok? Y es súper importante utilizar la estructura que vimos en esta clase, que sería la negación de there is y there are, y la forma de interrogación de there is y there are. ¿Ya? Finalmente, lo que tienes que hacer es grabar un audio en el cual leas estas 8 oraciones. Es un pequeño, ¿cierto?, recording o una grabación donde tú tienes que leer, ¿cierto?, grabarte mientras lees estas 8 oraciones, ¿ya? Puedes utilizar el vocabulario que utilizamos en una de las clases o si quieres, si hay alguna palabra que no está dentro de este vocabulario, puedes ocupar esta página, ¿cierto?, que es un traductor o bien el diccionario que está escrito acá abajo. Ahora vamos a hacer una breve revisión. ¿Ok? There is not y is there se va a utilizar cuando queremos hablar de un sustantivo en singular, vale decir que es solo uno. There is not a plant. Is there a plant? Y en el caso de que queramos hacer en plural, there are not y are there se va a utilizar, ¿cierto?, para los sustantivos en plural y nuestras oraciones nos quedarían there are not 2 plants. Are there 2 plants? ¿Ya? Chiquillos, y para finalizar, esta va a ser una breve actividad o nuestro ticket de salida, así que es importante que respondas estas preguntas en tu cuaderno. What did you learn today? ¿Qué aprendiste hoy? Y acá también te dejo, ¿cierto?, la parte de cómo lo puedes responder en tu cuaderno. Te puedes apoyar también con el traductor si es que deseas hacerlo en inglés, ¿ok? How did you do it? ¿Cómo lo hiciste? I did it. Y ahí tú completas con lo que quieres decir. What was the most difficult? ¿Qué fue lo más difícil? Y acá dice, for me the most difficult was. Y ahí tú completas. Do you think this is useful for you? Why? ¿Crees que esto es útil para ti? ¿Por qué? Y acá puedes completar, I think that, espacio, because, tanto. Entonces finalizamos la clase de hoy. ¿Ok? Si tienes dudas, te puedes contactar con el profesor Nicolás o conmigo a través de tu docente tutor. Así que nos vemos en la próxima oportunidad o también en las retroalimentaciones. See you then. Bye. Take care.